Grabando la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿me dan un segundito? Es que tengo un tema aquí en casa. Deme 2 minutitos, ahorita regreso. Listo, perdón. Es que un perro atacó a mi perro y lo van a tener que llevar al hospital. Entonces, perdón, estaba viendo eso. Eh, bueno. Empezamos, bueno, con la clase. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, yo no tengo duda en la parte de la entrega que es para esta semana. Ujú. Creo que es una propuesta por ahí. Solo como hay que leer un montón de cositas. Bueno, hay ciertos artículos que nos menciona ahí que hay que leer, destacar lo más importante y elaborar una propuesta. Mi pregunta se basa prácticamente en si lo único que tenemos que elaborar es la propuesta, la entrega. Sí, únicamente es la propuesta. Ahorita vamos a verlo al final de la presentación, Ok. pero sí, únicamente es una propuesta. Ok. Muchísimas gracias. Muy amable.
de nada. Bueno, vamos empezando con la clase. Por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen. Les digo, voy a intentarme un poquito rapidito porque a lo mejor me tengo que ir yo también al hospital con él, pero bueno, vamos empezando. No se preocupe, profa. Espero que todo bien. Gracias, Esperemos que todo esté bien. gracias. Sí, yo también no sé qué tanto lo mordió, nomás se trae mucha sangre. Bueno, Data Warehouse. Empezamos por ¿qué es el Data Warehouse? El Data Warehouse como tal es una arquitectura en la cual se unifican todos los datos que es la materia prima, como veíamos en la clase pasada, para una empresa. Este es el repositorio como de datos en general. Y pues es muy importante porque aquí es donde se almacenan los datos para la organización. Este puede ser físico o lógico. Físico cuando tenemos un servidor dentro de la empresa, por ejemplo, o lógico cuando se trata de un servidor en la nube. ¿Dónde está ubicado el Data Warehouse? Generalmente se ubica en un servidor corporativo, que es lo que decíamos físico, o en la nube, que es el lógico. Recopila datos de aplicaciones de procesamiento de transacciones en línea, o son las fuentes de datos, que es lo que llamamos OLTP u otras fuentes selectivas. ¿Cuál es el uso del Data Warehouse? Este facilita la recolección, organización y administración de los datos para la toma estratégica de decisiones. Y es un núcleo muy importante dentro del Business Intelligence. No podemos tener un proceso de Business Intelligence sin un Data Warehouse, porque es donde se maneja todos nuestros datos. Aquí, dentro del Data Warehouse en general, o del proceso de Data Warehouse o la arquitectura del Data Warehouse, es donde se genera el análisis, los informes y el proceso de la minería de los datos. ¿Cuál es la función del Data Warehouse en general? Es la recolección de los datos de diversas fuentes, puede ser de una o de diversas fuentes, la integración de los datos recopilados, la transformación de los datos para su procesamiento, que ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, y el acceso a los datos mediante las herramientas de BI. ¿Quién me puede recordar cuáles son las herramientas de BI? Son las de visualización. Power BI, bueno. perdón. Power BI es una. W. W. Falta una. Vimos tres. ClickView. ClickView, justamente. Power BI, Tableau y ClickView son las más comunes. Herramientas de visualización para Power BI. En la arquitectura general del Data Warehouse, pues se divide en 5. Ya veíamos un poquito el LTP, o LTP, perdón, que es en donde se procesan las transacciones de línea. Es el primer paso cuando recopilamos los datos. Consolidación es la fase que existe, bueno, consolidación y middleware es lo que existe entre el OLTP y el OLAP. Es donde se hace en la consolidación la transformación de los datos para que sea compatible con el sistema de OLTP a OLAP. El middleware es el sistema de comunicación que existe entre estos dos. Es un software específico, el middleware, para el paso de uno a otro. El OLAP es el proceso de análisis en línea. O sea, esto es lo que diferencia el OLTP del OLAP. En uno se hace el procesamiento de los datos y en el otro se hace el análisis de los datos. Y el Data Mart como tal son su conjunto de datos para áreas específicas. Son pequeños conjuntos de datos en los que se tiene datos únicamente del área que se va a trabajar. Y estos pueden estar alimentados directamente del Data Warehouse o pueden ser completamente parte del Data Warehouse. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita con alguno de estos 5 pasos de la arquitectura, componentes de la arquitectura. Sí, profesora, en mi caso, he estado leyendo un poco la documentación, digo, está muy extensa el módulo 3, creo que es el que viene ahí, pero está muy interesante, la verdad es que los casos que vienen de dónde han aplicado la parte de Data Warehouse y todo lo que se han enfrentado, la verdad es que son interesantes esos casos porque son reales, ¿no? Y digo, aquí la pregunta sería muy puntual. Menciona mucho que hay algo que se llama Enterprise Data Warehouse y evidentemente existen los data marts en donde podemos tener
que son dependientes y no dependientes, en donde entiendo que la dependencia generalmente es un data warehouse global y la dependencia es de que obtenga la información directamente como subconjuntos. Y cuando es independiente, realmente son como que enfocados a ciertas áreas del negocio o departamento, pero que cada quien puede extraer sus datos y se vuelve complejo unirlos para tener una sola verdad. No sé si a eso se refiere principalmente. Sí, vamos a verlo un poquito más adelante, pero como mencionas, o sea, los data marts pueden ser dependientes o independientes, pueden obtener la información directamente del OLTP o pueden obtenerla del data warehouse. Suelen ser los data marts específicos para un área. Nos presentan o nos solucionan problemas, depende de cómo es que se manejen y si la consolidación de los mismos y la limpieza y el cuidado de los datos suele complicarse un poquito por lo mismo, pero sí, así como lo entendiste, la verdad está muy bien. Ah, ok, excelente. Y la otra es, ya en la vida real, los data mart son otra base de datos que existe adicional al data warehouse o pudiera ser la misma incluso nada más. Yo no consideraría los data marts una base de datos, sino un subconjunto de datos. Ok, pero físicamente estarían dentro del mismo, digamos que dentro del mismo data warehouse global. Dentro de la arquitectura del data warehouse, sí, Ah, pero ok, el estricto sentido de la palabra de un data warehouse, no. ok, Bueno, ahorita vamos a ver un esquema para que se entienda un poquito más. ok, ok, perfecto. Sí, o sea, dentro de la arquitectura sí, son parte de, se utilizan en la mayoría de los data warehouse, de la arquitectura del data warehouse, pero cuando hablamos de data warehouse por sí solo es una parte de la arquitectura del data warehouse. Ok, gracias. De nada. Ahorita vamos a ver un poquito diferentes tipos de arquitecturas, vamos a verlas por encimita, pero creo que vienen también bien descritas en la documentación que tienen dentro de la plataforma. La primera es la arquitectura a 2 niveles, como su nombre lo indica. Yo tenía una duda en la anterior, Sí. ¿cuál era la diferencia entre OLAP y OLTP? Ah, sí. Es sencillo. OLTP es quien jala los datos de nuestras fuentes de datos, es quien hace la transformación de los datos, y OLAP es el que hace el análisis de los datos. OLTP alimenta a OLAP. Ok, gracias. De nada, son diferentes, pues sí, son diferentes fases. Bueno, continuamos. En la arquitectura de 2 niveles, como su nombre lo indica, está dividido en 2 capas, una que es la de almacenamiento y otra es la que ve el usuario, con la que puede interactuar el usuario. Es muy eficiente en cuanto a rendimiento, esa es una de sus características. Se almacenan en bases de datos que están optimizadas para su consulta y son muy fáciles de acceder por medio de herramientas de BI para el análisis de datos. Las ventajas que tiene es que los rendimientos en consulta son muy buenos y suelen ser muy escalables y muy flexibles, que es lo que buscamos generalmente cuando estamos implementando una arquitectura de data warehouse, porque se supone o se prevé o se busca que la empresa crezca y como tal, pues su data warehouse crezca con él. Los desafíos suele ser complejo en la gestión por lo mismo que no existe tanta división y es únicamente 2 capas. Para la arquitectura distribuida, como su nombre lo indica, los servidores suelen estar ubicados en diferentes áreas, ya sean geográficas, físicas o puede ser física y lógica. Está diseñada especialmente o más para empresas globales que necesitan escalabilidad global. No se recomienda para pequeñas empresas porque suele ser muy costoso y muy difícil de mantener. Permite el acceso a los datos de diferentes ubicaciones globales, por lo mismo que está distribuido en diferentes partes y requiere la sincronización de datos entre las diferentes ubicaciones. Esto en cuestión de costos, la verdad sí se eleva mucho. Por eso les digo, suele ser para empresas globales, empresas muy grandes, no para empresas chiquitas. Ventaja es muy escalable a nivel global. Y la reducción de latencia para usuarios remotos, pues la verdad es muy buena, por lo mismo de cómo es que está distribuido. Desafíos. La gestión y sincronización son mucho más complejas, es mucho más costoso y necesitamos un equipo muy bien estructurado para darle mantenimiento a este sistema de data warehouse, o esta arquitectura de data warehouse. Y por el contrario,
existe la arquitectura central. En la arquitectura central se utiliza mucho para pequeñas y medianas empresas. Todo está almacenamiento dentro de un repositorio centralizado, lo que significa que todo está junto. La administración y gestión de los datos suele ser muy sencilla, mucho más que en una descentralizada o distribuida. Por lo mismo que todo está junto, pues la consistencia y la calidad de los datos suele ser mayor. Y es muy adecuado para empresas en las que sus necesidades de análisis son internas. Como les digo, para empresas más pequeñas o incluso para un área. Las ventajas en la integridad y seguridad de los datos es mayor. Se puede tener más control, ya que es una sola cosa la que se está administrando y su administración es mucho menos compleja que las otras. Los desafíos no es tan escalable como las otras dos. Por lo mismo que tenemos todo junto, es mucho más difícil de escalar. Obviamente sí se puede escalar, pero tiene un tope. Y a lo mejor no es muy recomendable para una empresa que tenga rápido crecimiento o que se prevea que sea de rápido crecimiento. Pero pues ahora sí hay que evaluar ventajas y desventajas y ver cuál es la que conviene más para la empresa. Como arquitecturas, esto es en general. Vamos a ver ahora lo que son los data marts, un poquito más a fondo. Como les comentaba, y creo que su compañero lo explicó muy bien, el data mart es un subconjunto de datos dentro de un data warehouse, que se enfoca en un área específica de la empresa. Contiene los datos relevantes de un departamento o función, o sea, contiene únicamente los datos, por ejemplo, si estamos en finanzas, únicamente los datos de finanzas. Puede ser independiente del data warehouse o puede ser alimentado por el mismo data warehouse o por el data warehouse principal. Y está diseñado para facilitar análisis detallados en áreas específicas. Problema. Se pueden repetir los datos pueden ser inconsistentes, el formato de los datos puede ser diferente, puede que haya datos perdidos entre uno y otro, la comunicación puede que no sea tan buena, o sea, tiene muchas ventajas y muchas desventajas, pero cuando estamos hablando de desventajas, la mayoría va relacionada a data quality issues, a la integridad de los datos. Para ventajas, es muy ágil el acceso a los datos para equipos departamentales porque se accede directamente a los datos desde el data mart. Es mucho más rápido el tiempo de procesamiento y los datos están mucho más a la mano. Y el enfoque que tiene es mucho más especializado en análisis, porque los datos son únicamente de lo que se necesita analizar. Desafíos, lo que ya les comentaba, la inconsistencia de datos entre data marts. Ahorita vamos a ver las metodologías de Data Warehouse, que son 3. Les puse los esquemas para que entiendan un poquito mejor cómo es que están la distribución dentro de estas metodologías de Data Warehouse, arquitecturas. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Sí, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, maestra, estoy un poco confundido, digo, sobre todo por los conceptos. Suponiendo que yo manejamos SAP en la empresa en donde yo trabajo, y manejamos pues el BI, ¿no? Entre el corporativo. Ujú. Ahorita, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto para, para reducir los tiempos muertos en el área de mantenimiento, pero nosotros capturamos todos los tiempos de paro y mantenimientos preventivos, correctivos en el SAP. De Ujú. ahí los extraigo y pues los visualizo en el Power BI, por ejemplo, ¿no? Sí. Nada más esta parte del Data Warehouse y toda esta parte, ahí estoy confundido, ¿qué consideraría yo? ¿O es un programa o ahí cómo es? Es que esa es la duda que tengo, ya me confundí. Está integrado. SAP se basa mucho en data marts, de hecho. Ajá, Por ejemplo, no sé, yo me imagino que dividen, por ejemplo, en área de producción, finanzas, compras, ventas y demás. sí, sí, Almacén también. O sea, cada uno de esos, me imagino que cada usuario del sistema, por ejemplo, accede a los datos de almacén y de producción o de compras. Y luego producción accede a los datos de ventas y de almacén y de producción. Cada uno de esos son data marts. Me imagino también que presentan mucho el problema de que no hay comunicación constante entre los datos o hay pérdida de los mismos o se pueden generar duplicados.
Y pues SAP genera lo que es el COGI, que es la pérdida de información o los duplicados o la basura entre datos. Eso pasa justamente porque son data marts. SAP ya tiene, podría decirse, dentro de sí el sistema de data warehouse y la división entre áreas serían los data marts. Ok, entonces ya tengo consolidados los datos, obviamente que ya descargué bueno, los descargué en una macro de SAP y de ahí los voy a pasar a Power BI. Ujú. Entonces, pues de ahí ya hago el plan de acción y todo en lo que estamos trabajando. Pero entonces la propuesta sí sería que los puedo extraer de Excel o ya de mi base de datos al Power BI y de ahí hacer la propuesta. ¿Sí es correcto? No entiendo muy bien tu pregunta. Sí. Ahorita la base inicial la tomo de SAP, donde Ujú. el tema que tengo es vamos a trabajar en la reducción de los tiempos de paro en una zona de la empresa, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ya bajé las líneas, bajé los tiempos, bajé las estaciones, por ejemplo, ¿no? Ujú. De ahí hago el consolidado y después lo voy a pasar al Power BI para poderlo visualizar o ya darle forma. Pero no sé si es correcto sobre todo por los conceptos, es que no los asocio yo mucho, esa es mi duda. Si es correcto o no. Según yo, sí es correcto. Yo creo que ahorita que veas las arquitecturas, bueno, no, los modelos, te vas a dar un poquito más idea de cómo es que está funcionando tu sistema. Pero sí, yo creo que sí puedes hacer una propuesta en base a lo que ya tienes. Pero es que tu fuente de datos, por ejemplo, serían los datos de producción. Y el de dónde los sacas, pues ya sería lo que te arroja el SAP. Entonces, creo que el cambio lo tienes que hacer dentro de cómo está estructurado la división de los datos dentro del SAP. Ok, entonces voy a esperar a avanzar un poco más y si no, otra vez le vuelvo a preguntar. Sí, Sí, no te gracias. preocupes. Y si quieres, o sea, agendamos una sesión en la semana para ver un poquito más a detalle, porque creo que sí, por encimita puede que nos cueste un poquito más de trabajo, tanto a mí entender el problema como explicarte bien el cómo es que funciona. Sí, de acuerdo, gracias. De nada. ¿Sí, Juan Carlos? Digo, yo nada rápidamente, como lo estoy enfocando, el proyecto que traigo es de que la empresa en la que voy a estar ahí revisando la información está enfocada a compras, tiene un RP, tiene su base de datos en la nube, es igual, digamos, que un Azure SQL, digamos que son las transacciones OLTP. Estoy diseñando, digamos, que el Data Warehouse en función de un modelo de estrella o copo de nieve para poder extraer la información, transformarla y cargarla como tabla de hechos y dimensiones principales. Y en función de eso, ya voy a estar generando lo que es en Power BI, pues los diferentes reportes, pero ya con esa estructura de Data Warehouse. La duda muy puntual que tengo aquí es que en el caso de OLAP, implicaría que ahora OLAP tome como fuente de datos ese Data Warehouse y, digamos, finalmente va a ser un Data Mart porque solamente va a ser un área, la de compras. Y Ujú. esa parte de OLAP sería como ya la construcción de un cubo, pero también ese cubo, digo, estuve revisando y nos va a permitir eh, consultar grandes volúmenes de información de forma rápida. Entonces, la duda muy puntual aquí es que OLAP se va a alimentar o va a generar un cubo o es un cubo de información en el cual se alimenta directamente, pero de la información del Data Warehouse, no directamente de las tablas en bruto, por decirlo así, que vienen desde los RPs o desde los sistemas. No sé si eso sea correcto. Es correcto. De hecho, justamente es la primera de las metodologías. Es justo lo que estás explicando. Es la metodología de Charles Kimball. Aquí tienes tu data mart, que en este caso sería ventas, ¿me dijiste? ¿Compras? Compras, es correcto. Compras, se está alimentando tu data warehouse de estrella de cupo de nieve, se pasa al cubo de OLAP y es efectivamente, o sea, el Power BI se alimenta del OLAP. Ah, ok, excelente. Gracias. Sí, tal cual el modelo que estás describiendo que vas a usar es el de Kimball. Entonces, si quieres tomarle captura o buscarlo, pues ahí está. Gracias. De nada.
Bueno, pues empezamos con este modelo. Es el multidimensional de Kimball, de Ralph Kimball, que está orientado a dimensiones. Sus características es que se organizan los datos alrededor de los procesos de negocio. La estructura general, pues ya la estaba describiendo muy bien Juan Carlos. El OLTP o los datos en crudo son los que se alimentan en los data marts. Los data marts son los que alimentan al data warehouse, que suele estar en forma de estrella o de copo de nieve. El data warehouse después alimenta al cubo DOLAP y el cubo DOLAP pues ya es de donde sacamos nuestro reporte o ya entra nuestra capa de reporte, que es la visualización en Power BI. Promueve la creación de data marts independientes para áreas específicas de la empresa, que son los que alimentan el data warehouse. Por ejemplo, aquí sería compras, ventas, producción, almacén, finanzas, etc. Y esto alimenta al data warehouse. Facilita la compresión y consulta de los datos multidimensionales, pero tiene varias ventajas y desventajas. Muy relacionado a lo que veíamos con los data marts, sobre todo. Ventajas, este suele ser muy flexible para las consultas ad hoc. Es adecuado para empresas que tienen necesidades analíticas diversificadas o de diferentes áreas. Y es muy fácil la creación rápida de informes. Los desafíos, al estar diferentes data marts alimentando un solo data warehouse, puede haber redundancia o duplicación de los datos. Pues sí, porque son diferentes fuentes que a lo mejor están tomando diferentes o las mismas cosas. Y al meterse todos a una sola data warehouse, pues pueden repetir o pueden estar con diferente formato los datos, pueden estar sucios, puede que falte algo. Por lo mismo, requiere una gestión muy cuidadosa de la integridad de los datos. O sea, recordemos aquí, data marts alimentando al data warehouse. Y este ya después se pasa a un OLAP y luego al área de reporte. Pero sí, aquí tenemos mucho más problema con el área de datos. Cosa que no pasa con el sistema relacional de Bill Illman. Este está más enfocado a entidades y relaciones. Aquí, nuestros datos, o sea, ya una vez transformados con el OLTP, por medio de un ETL se pasan al Data Warehouse en general. ¿Quién se acuerda qué es ETL? Extracción, transformación y carga. Efectivamente. Extracción, transformación y carga, o en inglés Extract, Transform y Load. Se pasa al Data Warehouse, aquí al revés, o sea, no es los data marts los que están alimentando al Data Warehouse, sino que el Data Warehouse es el que está alimentando los data marts. También ETL, data mart, y luego se hacen cubos de lab diferentes por cada data mart. Características que tienen. Todos los datos están centralizados en un único data warehouse. Los datos están normalizados, todos al venir. Pues, o sea, en el proceso del OLTP al data warehouse es donde se normalizan los datos y en el momento de distribuirlos, pues ya vienen los datos normalizados. Esto que hace que tengamos una mayor consistencia y calidad de los datos. Los datos se almacenan de forma detallada y luego se agregan para el análisis. ¿Qué pasa? Aquí el problema es el cómo se distribuyen los datos en los diferentes data marts. Ventajas, pues ya veríamos viendo un poquito. Tenemos mayor integridad y consistencia en los datos porque ya vienen normalizados. Es ideal para empresas que necesitan regulaciones muy estrictas en cuanto a datos, por ejemplo, un banco. Y es muy fácil hacer la expansión y escalabilidad por lo mismo. Tenemos un data warehouse, tenemos un data mart y aquí podemos seguir agregando de ese mismo data warehouse pues diferentes data marts, dividiendo los datos depende de las necesidades que nosotros tengamos. Desafíos. Es más el tiempo que requerimos para el diseño y la implementación y es menos ágil para consultas ad hoc. ¿Por qué? Porque aquí juntamos todos los datos y luego los distribuimos. Y en esta lo que hacemos es tenemos datos de diferentes áreas y no sé, tenemos nuestro data warehouse y pongamos que empezamos únicamente con el área de compras. Entonces compras alimenta mi data warehouse. Sabes que ahora también quiero manejar ventas. Entonces tenemos mi data mart de compras, mi data mart de ventas y este alimenta el data warehouse. Ahora quiero agregar almacén, compras, ventas, almacén y alimenta un data warehouse. O sea que aquí es diferente, pues porque tienes que meter todos los mismos y luego ver cómo es que vas a dividir esos datos. Ok. El último modelo sería el Databout de Van Linstedt.
Este está mucho más orientado a la escalabilidad y adaptabilidad. Este se basa mucho en una estructura central de almacenamiento de datos, lo que se conoce como un hub, y enlaces, que son los links. Estos sirven para rastrear la procedencia de los datos. Aquí es muy difícil que los datos se pierdan, por lo mismo que están traceados o ligados por medio de links. Es altamente adaptable a cambios en fuente de datos y requisitos empresariales. O sea, vamos armando como por bloques y es muy fácil cambiarlos. Facilita la integración de nuevos datos de manera muy eficiente y proporciona trazabilidad completa de los datos, por lo mismo de que está basado en un hub y en un link. Y bueno, en varios links. Ventajas: es muy flexible para adaptarse a cambios. El manejo de los datos no estructurados o cambiantes también es muy eficiente y es escalable y adecuado para grandes volúmenes de datos, por el cómo es que está construido el tipo de bloques. Desafíos: requiere una comprensión sólida de la arquitectura y puede ser complejo de implementar inicialmente. Ya al momento de escalar no es tan complicado porque ya se supone que tienes una comprensión profunda y sabes cómo es que hay que cambiarlo, pero sí se suele necesitar un equipo más completo y más pues enfocado en el data warehouse para manejar el mismo. Sí, Juan Carlos, perdón. Sí, nada más rápidamente. En el primer modelo que mostró serían los data marts independientes y en el segundo serían los data marts dependientes. Sí, es correcto, ¿verdad? Exacto, sí, Sí. independientes porque pues sí, cada uno se alimenta de diferentes datos, y dependientes, si ves, están después del data warehouse y dependen de la alimentación del mismo. Ok, y ya nada más quería hacer, tengo una duda respecto a que la verdad es que por el tiempo no creo que nos dé tiempo a aprender la herramienta como tal de tele, limpiar, transformar y todo. No sé si utilizando Power BI puede ser una buena opción para estas prácticas que vamos a hacer. He visto que Power BI podemos generar lo que son los modelos, incluso limpieza de información y conversión, y ya posteriormente el reporte también sería válido, o sí será necesario tener pues el proceso de TL, el proceso de limpieza, el data warehouse y ya después el cubo y después ya lo que es el reporte. No, aquí lo que les estoy pidiendo es algo mucho más básico. Con puro Power BI pueden hacerlo. Únicamente, pues en las siguientes tareas que son propuestas, ahí si no necesito que lo implementen, necesito que me lo propongan, porque quiero ver el entendimiento que tienen sobre el problema. Pero Ah, ok. sería muy pasado de mi parte el pedirles que me implementen con el tiempo que tenemos. Realmente no me da ni a mí el tiempo para enseñarles en estas semanas cómo hacer todo, ni a ustedes hacerlo, más considerando que es maestría y tienen trabajo y otras cosas que hacer. Ah, ok, ya, sí, digo, realmente sí, porque ya estaba buscando cómo hacer el ETL, de hecho, pues le mandé una pregunta y estaba investigando ese software, pero creo que para eso Entonces, ese alcance con Power BI podríamos hacerlo. Gracias. sí, con puro Power BI se puede desarrollar el proyecto perfectamente. Sí, nomás, ahorita de hecho vamos a pasar a la descripción de la tarea. Ahí sí, pues, ahí les voy a pedir qué es lo que necesito. Y es propuesta, únicamente propuesta, no necesito que me hagan la implementación, es propuesta. ¿Thierry de ahí? Ay, bueno, yo nada más quería como a manera de propuesta, o sea, si yo lo que he hecho es hacer todo, bueno, no todo, una parte, porque igual es complejo, del proceso de ETL y luego pasarlo bueno, en este caso yo lo he hecho con QuickSight, pero todo es en la nube y es más sencillo porque pues todo está en la nube, todas las herramientas están ahí, entonces nada más quería, o sea, si les interesa, igual en una clase o adicional, puedo mostrarles cómo se hace muy a grosso modo, por si queda como, nada más como para que vean cómo es todo el proceso. Sí, también es válido. O sea, yo no me limito a que usen Power BI. O sea, es lo que se recomienda para la clase y lo que se propone, porque se supone que es lo que provee la universidad. Pero adelante con toda confianza. Si quieres, o sea, si quieren que agendemos una sesión para ver eso, porque tendría que ser una sesión aparte, porque yo necesito terminar de cubrir los temas, pero ustedes díganme y les ayudo a organizarla y la armamos. Gracias, maestra. No, a ti. Bueno, me avisan en el grupo si quieren que lo hagamos así.
No sé si tengan alguna otra duda, ya vamos a pasar a lo de la tarea. No, de momento, en parte no. Perfecto. Dame un segundito, por favor. Ok, descripción de la tarea. Necesito que me hagan una breve descripción o presentación de la empresa que selecciona. Puede ser una empresa diferente a la que van a usar para el proyecto o la misma que van a usar para su proyecto. No, no les recomiendo que sea una diferente porque la verdad sería hacer doble trabajo para ustedes y les sirve esta parte de la tarea para la integración en el proyecto final. Entonces, mi recomendación, utilicen la misma empresa que van a utilizar para el proyecto final. Breve presentación que necesito, el giro de la empresa, cuál es el problema actual y ya, prácticamente es eso. El diagnóstico, cuál es la situación actual de la empresa enfocada principalmente en cómo está en cuanto a almacenamiento de datos y toma de decisiones. Si se acuerdan en la propuesta de proyecto, es un poquito más como genérico el problema que tiene que podemos resolver con BI. Aquí es cómo está en cuanto a Data Warehouse. En la metodología, necesito que me expliquen la metodología que ustedes van a proponer. O sea, aquí es la parte teórica. Si van a escoger, por ejemplo, como Juan Carlos, la de Kimball, pues me va a poner la explicación de lo que es de la de Kimball. Si alguien escoge la de Imon o la de Databout, pues me va a poner la descripción de esa metodología en cuanto a el pedacito teórico que necesito que pongan. La propuesta del modelo de arquitectura, ahora sí es hacer una arquitectura como la que vimos en las imágenes, tal cual, así como la describió Juan Carlos. O sea, si yo tengo mis tablas que van a alimentar a mi datamar de compras y este se va a pasar a una de estrella y luego el cubo de lab y luego va a ser Power BI. O sea, por ejemplo, Juan Carlos me tiene que poner mi tabla, alimenta compras, el datamar de compras, se transforma por medio de un ETL, mi data warehouse, mi OLAP y este sería Power BI. Eso es lo que necesito en esa parte. Propuesta de acciones. ¿Qué acciones van ustedes a implementar para que el modelo o la arquitectura de Data Warehouse que ustedes están teniendo funcione? No sé. En base a la arquitectura que tiene ya la empresa, voy a hacer estos cambios, voy a tomar esta parte que ya existe y voy a cambiar esto. Se va a cambiar de forma gradual en este sentido. O sea, ¿qué es lo que van a hacer para que ese plan de acción sea realista? Y conclusiones, ¿cuáles son los beneficios que va a tener la empresa al implementar el Data Warehouse que ustedes están proponiendo o la arquitectura de Data Warehouse que ustedes están proponiendo? No sé si queda claro qué es lo que necesito para la tarea. Todo claro. Excelente. Sí, Perla. Mi pregunta aquí, entonces prácticamente tenemos que hacer más como lo teórico en esta parte, porque ahorita que estuvieron mencionando del Power BI y todo, me saqué de onda porque no sabía si teníamos que realmente implementar, o sea, todo como a lo práctico, ¿no? Porque sí entendí un poquito de la descripción, el diagnóstico, la metodología. Y, o sea, sabía que era teórico, pero ahorita que estuvieron mencionando todo esto de lo práctico, sí, me espanté. No, no te preocupes. Es únicamente una propuesta. Lo que necesito es un reporte, una propuesta por escrito. Haz de cuenta que tú vas a llegar con una empresa y le vas a decir, mira, esto es lo que te propongo. Cuando llegas con una empresa, no llegas con la propuesta, o sea, con el desarrollo ya, sino con el documento de propuesta, que es lo que necesito. No necesito que lo implementen, la verdad sería muy poco realista de mi parte pedirles eso con los tiempos que tenemos de la clase. Entonces, no, es únicamente teórico. Lo poquito más práctico, pero pues, realmente sigue siendo teórico, es el desarrollo del modelo, la propuesta de Ah, ok, modelo de ok. arquitectura. Pero Sí, pues es tal cual hacer el diagramita, no quiero que me lo implementen, quiero que me hagan el diagrama. ok. Sí, 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 ya comprendí. Muchas gracias. No hay de qué. Otra duda que tuvieron en el otro grupo. La tarea puede ser individual o puede ser en equipos.
Los equipos no los voy a formar yo, porque yo no sé sus tiempos y la verdad no quiero afectarlos. Entonces, con el equipo que están trabajando está perfecto. Si quieren formar equipos, si no han formado equipos, únicamente mándenme un mensaje y díganme, maestra, voy a trabajar con tal, este es mi ID, este es su ID. Pueden ser equipos de 2 hasta 3 personas máximo. Y al momento de subir la tarea, por favor, pónganme el nombre de los integrantes del equipo, pues para no calificar yo 2 veces la misma tarea. También menciono en alguna parte que esta se va a calificar por pares. No es el caso, no los voy a poner a ustedes a calificar tareas, se hace medio sin sentido. Entonces yo les voy a calificar la tarea, no tengan pendiente por eso. Y ya, no sé si tengan alguna otra duda con respecto a la tarea. No, no. Muy bien. Solo como comentario, por si alguno tiene la duda, yo no tengo problema con entregas tardías mientras sea antes de la fecha de cierre del curso. La fecha de cierre del curso es el 4 de julio. Nomás si les pido que, sobre todo en entregas tardías o entregas adelantadas, me tengan un poquito de paciencia, son 70 alumnos, son varias tareas por semana. Entonces, sobre todo las tareas fuera de tiempo, pues se me va un poquito la calificada porque generalmente el día después de que cierra me pongo a calificar las tareas de la semana. El 90% de las tareas que entregaron ya están calificadas. Las que faltan van a estar el día de mañana calificadas. Yo sé que algunos me han mandado propuestas por WhatsApp o por correo. Lo que yo les recomiendo es suban lo que tengan en la plataforma. Básense en los criterios de evaluación. Si hay algún problema o si tienen alguna duda, pónganme en los comentarios. En caso de que su entrega no sea correcta o les falte algo o su calificación no sea buena, sin problema pueden volver a entregar la tarea. Nomás digan, mi maestra volvió a subir la tarea y yo me encargo de calificarla. No les recomiendo que entreguen muy cercano a la fecha de corte, o a la fecha de cierre de curso, porque yo sé que algunos de ustedes tienen que entregar calificaciones para lo de la beca y demás. Y pues no me quisiera retrasar en las calificaciones por lo mismo de que son varios ustedes. Y ya, creo que todo, no sé, esas serían todas las dudas. Bueno, De acuerdo, sí, muchas gracias, profe. no, a ustedes. Pues de mi parte sería todo. Que tengan muy bonito fin de semana. Les pido una disculpa por la clase así rapidita. Si No se Dios preocupe. quiere, nos saludamos el siguiente jueves. Muchas gracias por su tiempo.